Buenos días, hermanos. Siempre me pasa lo mismo. Llego acá y me empieza como una alegría, así que me va llenando, me va conmoviendo. Y no sé si el pasaje que nos toca hoy es complejo o se me complicó. Eh, la verdad que nos tocaba, digo nos tocaba porque hemos hecho un giro, Hechos, el discurso de Pablo, seguimos estudiando el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, Hechos 20, del 25 al 31. Yo tenía todo preparado, le contaba al Ruso y a Vicky, tenía todo preparado, mis papelitos listos, mis libros. Tuve la mala idea de ir a almorzar con mi madre ayer, sábado. Venimos hablando de este pasaje de hace por lo menos 20 días, y siempre había algo que yo decía una cosa, ella decía otra, como que nos íbamos pisando y ella, por supuesto, es lo que vos pienses, lo que el Espíritu te diga. Bueno, yo preparé mi mensaje y demás, fui a hablar con ella y me dijo, hermoso, estaba Valentina sentada al lado mío, hermoso, hija, hermoso lo que preparaste. Stott es un gran escritor, los libros que seleccionaste son realmente virtuosos, pero no es el tema. ¿Ah? ¿Cómo que no es el tema? Sí es el tema. Había pensado hacer hincapié en los falsos profetas, lo que eso implica para nuestra iglesia y demás. No es el tema del pasaje. Eso te pasa por estudiar porcionado. Cuando vos estudies un pasaje, tenés que leer todo el libro de Hechos. No solamente todo el libro de Hechos, sino que tenés que leer todas las cartas de Pablo. Salí, dejé el postre, salí con Valentina y le digo a esta abuela que siempre es una vuelta de tuerca más. Y la miro a Valentina y me dice, no es el tema. Volví a mi casa y dije, bueno, vamos a empezar un poquito antes. Vamos a empezar un poquito antes. Entonces no lo hago por anárquica. Voy a leer el discurso de Pedro desde el principio, desde la parte que nos guió Erika, desde el Hechos 20, 17 al 31. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándole públicamente y en sus casas. A los judíos y no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y que crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu me dice que me esperan cárceles y sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi vida no cuenta con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino, me volverá a ver. Por esto quiero decirles que hoy no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros como lobos feroces que querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán a algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Estamos estudiando el libro de Hechos y hoy nos toca reflexionar
sobre este discurso que Pablo le da a las autoridades de la iglesia de Éfeso. Hace ya varios domingos, que Marcelo nos guió sobre el contexto histórico de este pasaje y hemos hablado mucho de eso. Pero dentro de las cosas que quiero rescatar que se dijeron, es que Pablo iba camino hacia Jerusalén, que era el tercer viaje de Pablo, y que en ese camino, porque no podía llegar por cuestiones de tiempo, los llama a los ancianos para que vengan, porque tenía un mensaje para ellos. También dijimos en varias ocasiones que este es el único discurso de Pablo a una audiencia absolutamente cristiana. Que Pablo llevaba una ofrenda y que el Espíritu Santo, dijo Marcelo, iba marcando la agenda de lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Pablo estaba apurado y habían pasado muchas cosas. Lo estaba esperando a Tito, que finalmente se encontró, pero no sabía cómo le había ido a Tito en lo que le había mandado a hacer. Iba con una ofrenda a los hermanos de Jerusalén porque ellos tenían necesidades y quería llegar a tiempo. Y sin embargo se detiene frente a esta audiencia. Erika decía, es un discurso triste, es un discurso nostálgico. Es una despedida porque Pablo estaba convencido, independientemente que después no fue totalmente así, Pablo estaba convencido que a estos no los volvería a ver. Es importante reconstruir la escena para comprenderla en su totalidad. Y si me permiten, voy a volver sobre los versículos del domingo pasado. A mí me ayuda mucho al estudiar la palabra leerla 1000 veces, 1200 veces, y después narrármela, volvérmela a contar. Y haciendo ese ejercicio podríamos decir que Pablo dijo lo siguiente: ustedes saben bien cuál ha sido mi conducta, ustedes me conocen y yo los conozco. Todo este tiempo, fueron casi 3 años en Éfeso, les he estado sirviendo con humildad. No fue poco tiempo, ni fueron pocas horas. Más o menos 5 horas diarias, de lunes a sábado, durante 3 años, Pablo les enseñaba. No tuve lugar en la sinagoga, pero conseguí la escuela de Tirano. Los visité en sus casas. He llorado por ustedes y con ustedes su dolor ha sido mi dolor. He atravesado innumerables pruebas, cárceles, azotes, desprecios, rechazos, peligros de muerte. No dejé de anunciarles nada, les dije todo lo que pensaba que les podía ser útiles para su salvación. Lo hice públicamente, lo hice en las plazas, frente a las autoridades, en sus casas, en las calles, a todos, a judíos y no judíos. Les dije que se vuelvan a Dios. A pesar de que sé que me esperan sufrimientos, nada de eso me intimida, porque quien da sentido a mi vida es Jesucristo. ¿Podemos decir que más o menos eso dijo Pablo? Un comentarista que se llama Robert me ayudó a pensar en esto. ¿Por qué Pablo empieza diciendo todo esto a gente que no la va a ver más? ¿Por qué habla de su trayecto? ¿Por qué habla de todas estas cosas? Y dice Robertson, Pablo mira retrospectivamente su ministerio al final de este viaje. Él abre su corazón y permite que todos los oyentes, en este caso las autoridades de la iglesia, puedan ver las maravillas que Dios había hecho en su vida. El Espíritu de Dios guiando sus pasos. Mientras él evangelizaba, mientras él recorría, fueron muchos años en Asia, su fe se hacía grande y su compromiso era total, hasta el punto de decir, mi vida terrenal no tiene sentido, salvo que yo siga viviendo para cumplir
lo que Dios me ha encomendado. Y también esta mirada es para nosotros muy importante, porque nos enseña cómo tenemos que relacionarnos y cuál es el vínculo que espera Dios de nosotros. Ellos se conocían muy bien, por eso dice, ustedes saben muy bien todo esto. Conocía sus necesidades, no se cansaba de alentarlos, de animarnos, los aconsejaba todos los días de su vida. Amaba, se conmovía hasta las lágrimas, ese amor que duele. Eran esos los vínculos que el Espíritu de Dios había construido entre Pablo y los hermanos de la iglesia de Éfeso. Porque el amor que Dios había depositado en el corazón de Pablo fluía. Pablo les había presentado a Jesucristo y también les había presentado el plan de Dios para la humanidad. Ahora le estaba recordando ese recorrido, ese camino que él había hecho junto a Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Imagínense lo que significaba para las autoridades de la iglesia que una persona que había recorrido todo esto les diga, no los voy a ver más. Imagínense esa escena. Antes de avanzar en el relato, y en relación a esta mirada que Pablo hace atrás sobre su ministerio, yo pensaba, ¿qué podría decir yo de mi vida si tuviera que despedirme de ustedes? Yo llevo más de 40 años acá. Creo que más de 40 años. Por supuesto que no se me ocurre compararme con la mirada del apóstol Pablo ni con el recorrido del apóstol Pablo, pero no puedo dejar de pensar que lo que Dios le pidió a Pablo es exactamente lo mismo que me pide a mí. ¿Qué podríamos decir nosotros sobre nuestro recorrido personal e individual en la iglesia de Villa Centenario? ¿Nos conocemos? ¿Conocemos las necesidades del otro? ¿Estamos atentos para alentarnos mutuamente? ¿Estamos comprometidos con transmitir a otros lo que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Es mi vida reflejo de su amor? ¿Dejo que el Espíritu Santo dirija mi camino? Yo pensaba, Pablo los amaba tanto. No quería seguir sin despedirse. Su vida, una entrega total. Su vida seguía a Cristo. Y fue Cristo quien entregó la vida por nosotros. Y yo pensaba y decía, a veces me pasa que no llamo a un hermano porque no tengo tiempo de escuchar lo que me va a decir. No tengo tiempo material. Y tampoco me dan ganas de cargarme con las tristezas y con los padecimientos de otros. Yo ya tengo los míos. A veces no abro el chat de la iglesia para no enterarme. Prefiero no saber. A veces pasa. A veces nos pasa. Pero en esta iglesia también hay otros hermanos que lloran por nuestro dolor. Hay hermanos que oran incansablemente por nuestras necesidades. Hay hermanos que están atentos y gloria a Dios por ellos. El amor de Dios desbordaba el corazón de Pablo y por eso brotaban las lágrimas. Él se identificaba con sus sufrimientos. Él amaba a sus hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Tengan unos con otros la manera propia de pensar de quien está unido a Cristo Jesús. No había ninguna duda que Pablo estaba unido a Cristo Jesús. ¿Nosotros estamos unidos a Cristo? Sí.
Esto es lo que se hace evidente en la primera parte del discurso de Pablo. Y dice, ahora estoy seguro que yo no, ustedes no los veo más. Por eso quiero decirles que hoy no me siento culpable respecto de ninguno. Estoy limpio, dice otra versión, de la sangre de todos, porque nunca he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Les he anunciado todos los planes de Dios, dice Pablo. Pablo está diciendo, en virtud de todo lo que les he dicho, de todo lo que les he contado a ustedes, me conocen, en función de todos estos años consagrados al servicio, para hacerles conocer lo que Dios nos amó, para hacerles conocer cómo ese amor se transformó en la entrega de su hija. Es que yo declaro, dice Pablo, que no soy responsable si ustedes decidieron no aceptar la invitación de Dios. Estoy limpio de la sangre de todos, una expresión hebrea que tiene que ver con el atalaya de Ezequiel, con aquel centinela que tenía el deber de anunciarles a los otros el mensaje. Y si no lo hacía, era responsable por lo que no había anunciado con su vida. Y allí me puse a pensar cuál es mi responsabilidad y cuál es el alcance de esta responsabilidad. Nosotros somos responsables de cumplir con anunciar todo el mensaje de Dios, todo el mensaje de Dios con una voz audible, con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, que ese Cristo que viva en nosotros, que vive en nosotros a través del Espíritu Santo, se haga evidente para que el otro se sienta atraído. Pero la obra en el corazón de quien escucha la hace Dios. Nuestra responsabilidad es gritar, es decir, Jesucristo murió en la cruz por vos. Y como dice la Regi, no te preocupes, abuela, Él vive y volverá. Dios nos sigue buscando y nos ama tanto que envió a su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Pablo en muchos momentos lloró por los suyos. En muchos momentos sintió el rechazo de su propio pueblo, los judíos. Muchas veces nosotros también hemos sido rechazados por los nuestros. Pero Pablo se entristecía, pero nunca permitió que esto lo paralice. Su voz se hizo tan fuerte que todo Oriente lo conocía. Me pregunto, ¿de quién somos centinelas nosotros? ¿De quién somos atalaya? ¿Es mi voz audible? ¿Es mi vida luz para otros? Cuando nos miran, ¿ven algo de Dios en nosotros? Sigue diciendo el discurso de Pablo, ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Dice Reina Valera, por tanto, mirad vosotros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispos para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahí estuve tentada de decir, bueno, Marce, Tinto, Nico, es para ustedes. Este es un mensaje para los líderes de la iglesia. Todos sabemos que no es así. La Biblia habla en todos sus relatos que todos debemos cuidarnos los unos a los otros, que todos debemos soportarnos, amarnos, ser solaz, aconsejarnos, escucharnos.
también esta es una responsabilidad de todos, guiarnos, orar, abrazarnos, condolernos. Pablo les dice acá, yo me voy, sean responsables de su fe, hagan este ejercicio de introspección, mírense a sí mismos y miren a los otros. Marcelo en su mensaje se refirió a un libro de Ramsey que cita Stock, la parte que él leyó es la parte más linda del libro. Pero yo me puse a leer a ver qué decía este señor, y la verdad que es un texto muy árido. Habla precisamente de esto, de mirarse. Es un texto árido, escrito en el 1600, antiguo, y la verdad que un poco choqueante. ¿Y saben lo que dice con respecto a esto? Tengan cuidado de ustedes mismos. Asegúrense, mírense, y asegúrense que su conversión sea verdadera. Predíquense a sí mismos antes de predicar a otros, porque lo que está en el corazón de ustedes es lo que van a transmitir. Pasen mucho tiempo en comunión con Dios para que su vínculo no sea algo artificial. Asegúrense de que su vida no tenga inconsistencias, porque si no, no les van a creer. Consideren siempre las necesidades de su iglesia y la importancia del mensaje que están anunciando. Que su conducta sea irreprochable. Cuiden a sus familias. Resistan la tentación de usar la autoridad para someter a otras personas. Cuídense, porque cada uno de ustedes es especial y valioso para el Padre. Tanto que dio a su Hijo por nosotros. Fuerte, ¿no? Sigue diciendo, cuiden de toda la congregación en el cual el Espíritu los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia que Él compró. Y ahí dice, el comentarista Bruce dice, bueno, acá Pablo incorpora la redención y se nota que este es el Pablo, dice. Casi que Lucas lo está diciendo literalmente. Y dice, acá nos damos cuenta que Pablo no está evangelizando, que Pablo les está hablando a un pueblo que ya conoce a Cristo y que está tratando de que esa comunidad evangelizada ya por él y por otros no se olviden del primer amor. No se olviden de quién es el Señor de la iglesia. No se olviden de quién es la cabeza. Y no se olviden lo que costó. Y tampoco se olviden quién debe guiarla. 1 Pedro 1:19. Bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Pablo, cuando yo me vaya vendrán lobos feroces que querrán acabar con la iglesia, y aún entre ustedes mismos se levantarán a algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Pablo, de una manera profética, y ya con todo lo que había pasado durante estos años, recuerden el incidente de los plateros, recuerden quién era Éfeso, recuerden que era una ciudad absolutamente pagana, que adoraba a la diosa Diana, ¿no? Con todo ese contexto, Pablo les dice, cuidado. Y después, si analizamos la carta que Jesucristo les manda a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, no vamos a discutir sobre si es para la iglesia de Éfeso, si eso es para es para la iglesia de Éfeso inicialmente y hoy es para nosotros. Cuando Pérez Millo analiza esta porción de la Biblia,
que está en Apocalipsis, después si la quieren leer, Apocalipsis 2 del 1 al 5, dice, la iglesia de Éfeso realmente había luchado con mucha garra y con mucha paciencia para defenderse de los que querían derrumbarla. También no había permitido, dice, no había soportado los malos. También podían distinguir, porque eran intelectuales y porque además conocían de Dios, quiénes eran auténticos y quiénes eran no. Eran intelectuales, sabían bien cuál era la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasaba? Se habían apartado del primer amor. Y dice, ese fervor que se siente cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas son las expresiones de ese primer amor. Pero el primer amor es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ese amor que llega con tal intensidad que no se puede refrenar. Y ahí mi mamá me dice, eso, hay que volver a eso, pero no quedarse en ese instante. Hay que ser llenos de ese amor todos los días de nuestra vida. Hay que ser llenos para que ese amor sobreabunde y se derrame hacia los demás. Hay que ser llenos para que no quede 1 milímetro en nuestro corazón que permita filtrar lo que nos derrumba. Pérez Milles dice, el principal flagelo de las iglesias modernas es haberse dejado de conducir sin la guía del Espíritu Santo. Es decir, no prestar atención a lo que el Espíritu Santo les dice. ¿Por qué? Porque han sustituido la guía del Espíritu Santo por nuestras fuerzas, por nuestros modos, por nuestros rituales, por nuestros criterios y por nuestras tradiciones. Por eso Pablo, que ya venía advirtiendo estos peligros, no quieren que se olviden quién es quien los puso en ese lugar y cuál fue el costo. ¿Y quién es el que a partir de ahora tiene que guiar la guía de la iglesia y la guía de nuestras vidas? Pablo dice en severas oportunidades, ni hablar en todo el libro de los Hechos, pero en este capítulo dice, obligado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, el Espíritu Santo me guía hasta tal o cual lugar. El Espíritu Santo los ha puesto a ustedes, el Espíritu Santo me ha dado a mí esta función. Muchos líderes importantes pasaron por la iglesia de Éfeso. Yo no sabía, y Pérez Millos dice, Juan Marcos estuvo Juan, estuvo Pablo, estuvo Timoteo. Miren quiénes estuvieron, ¿no? Seguramente estos ancianos a quienes Pablo les hablaba eran prominentes, eran hombres de fe, seguramente eran intelectuales, seguramente la iglesia de Éfeso tenía un culto ordenado, pero habían perdido la fuerza arrolladora de ese primer amor. Pablo termina diciendo, estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, día y noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ya no nos quedan dudas que Pablo deja de lado su perfil evangelizador y aparece el pastor. Y tampoco quedan dudas que todo lo que hacía Pablo era guiado por el Espíritu Santo, siguiendo a Cristo. Roguemos que nunca nos apartemos de ese amor. Y que si estamos equivocados en algo, sea el Espíritu Santo quien nos traiga de regreso. El cuidado de Pablo fue permanente, fue real, fue sistemático, fue personal, fue incansable.
Y después de semejante perfil de pastor, yo siempre estuve en esta iglesia, nunca fui a otra iglesia, y dije, ¡ay, qué lindo que sería tener un pastor! Algo que no había sentido nunca en realidad. Y pensaba en esa figura de Pablo derramando su amor hasta las lágrimas, velando sin cesar. Y como esto lo conversé con mi familia, Thomas Filsinger me dice, bueno, Ana, pero si el pastor es este que guía, este que ayuda, este que presenta la palabra, yo te puedo decir que Lucas es mi pastor, porque yo tengo muy buenas charlas con él me ayuda. Yo creo que él sabe un montón de la Biblia y me ayuda a entender. Y Evangelina dice, bueno, yo siento que Susi Nadaya me enseña a orar. Yo siento que ella me escucha. Si tengo un problema, yo puedo acudir. Y yo siento que Dios puso a mi madre para pastorear mi vida, para guiarme, para enseñarme, para encauzarme. Seguramente todos en esta congregación podemos decir que alguien en esta congregación cumple esa función en relación a nosotros. No está en nuestra idiosincrasia la figura del pastor, pero sí estoy segura que el llamado es para todos. Todos debemos cuidarnos los unos a los otros, guiarnos como miembros de un mismo cuerpo y en el lugar que el Espíritu Santo nos ubique, atesorando siempre en nuestro corazón un salmo. Ustedes saben lo que voy a decir. ¿Saben o no saben lo que voy a decir? Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Preguntas. ¿Cómo son los vínculos entre nosotros? ¿Qué puedo decir yo de mi recorrido en esta iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿De quién soy centinela? ¿Es mi voz audible? ¿Es el Espíritu Santo quien guía mi recorrido en esta senda que transito? Este es un discurso muy, muy pertinente para nuestros días. El mundo se derrumba. Nuestra realidad es hostil, pandemia, crisis política, enfermedad, desconsuelo, problemas, luchas mentales de la gente joven. Y en contraposición, problemas que vivimos acá también, ¿no? Entre nosotros, problemas que vivo en mi familia. Y en contraposición, un Pablo que amaba, que era empático, que oraba, que acompañaba, que intercedía, ¿no? Pablo, el apóstol, quien da este discurso, no es nuestra referencia. Nosotros estudiamos la vida de Pablo porque en su relato podemos comprender acabadamente lo que Cristo hizo en su vida, cómo lo transformó en un evangelista con esa voz potente que no se podía callar, cómo Jesucristo lo convirtió a través de su espíritu en el pastor comprensivo, en el consejero, en el amigo incondicional, en el maestro. Nosotros miramos a Pablo porque a través
de sus acciones, se hace visible la guía permanente del Espíritu Santo. Dice Juan, el Espíritu Santo puede enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. No cometamos el error de embelezarnos con la figura del apóstol, ni miremos su vida como un instante, o como una foto, o como un resultado, o como una imagen estática. Me recuerda la nieta de Ricardo que llora, y uno le dice, ¿foto? Y le sacan la foto y sigue llorando. Es como que a veces nos concentramos en una foto, ¿no? En una imagen. Y todo lo que estudiamos, y esta frase, que fue la base del mensaje de Erika, toda esta frase que repetimos incansablemente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque mi vida no vale nada, salvo si no la vivo para Cristo. Toda esta maravilla que repetimos es la expresión de un recorrido, de un camino, de una revelación progresiva, de una carrera que Pablo sí vivió intensamente. Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros y con nuestra iglesia. Nosotros podemos ser para nuestros hermanos lo que Pablo fue para su iglesia. Para nuestros amigos, para nuestro trabajo, podemos ser eso si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, siempre teniendo presente que la cabeza es Cristo. ¿Estamos dispuestos? Que el Señor nos bendiga.